que Dios pueda bendecir entonces a todos los que están escuchando en ese momento ya de compartir la palabra del Señor. Libro de Oseas capítulo 6 verso 6. El libro de Oseas es un verso bastante conocido. El libro de Oseas capítulo 6 verso 6 dice la palabra: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas capítulo 6 verso 6, repito, dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Gracias. En el capítulo 10 verso 12 nos dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Y luego continúa más el versículo, pero hasta ahí quiero leer, luego pasar a otra parte de la escritura también. Acá en el capítulo 6 verso 8 del libro de Miqueas, Miqueas capítulo 6 verso 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Nos dice, estos 3 versículos estamos compartiendo en esta hora para poder meditar y a través de ello hable con nuestra vida. Entonces el libro de Miqueas capítulo 6 verso 8, en el libro de Oseas capítulo 10 verso 12 y Oseas capítulo 6 verso 6. 3 versículos hemos compartido en este momento para a través de ello meditar la palabra del Señor y hablar entonces con cada uno. Entonces que Dios sea el que hable conmigo, que hable contigo. La palabra de Dios es espada de 2 filos, de ida y de venida, está cortando tanto a los que escuchan y también al que está pasando esa palabra, porque es Dios el que habla, no es el predicador. Entonces, ¿qué tienen en común estos 3 versículos? Tal vez usted ya lo ha notado. Al leerlo nada más ya te has dado cuenta qué palabra tiene en común 3 versículos. Y la palabra de lo que quiero hablar, lo que tiene en común, digamos, estos 3 versículos es la misericordia. Porque misericordia quiero, dijo Dios, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Entonces acá nos dice que la misericordia es más importante que el sacrificio, y no con ello digo que el sacrificio va a quedar totalmente de lado, hacer algo para Dios, eso no queda de lado, sino que es importante la misericordia. Bien claro, tenemos esta parábola que Jesucristo había hablado del buen samaritano, de este hombre que estaba herido al costado del camino, y pasó uno, no le hizo caso. Pasó otro, tampoco le hizo caso, pero llegó uno que él dice que le atendió y procuró por él, que tuvo misericordia por aquella persona. Y la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros por casa? ¿Cómo estamos? ¿Será que estamos teniendo en cuenta esta palabra? ¿Estamos utilizando la misericordia? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Cómo estamos llevando nuestro día a día? Por ejemplo, un ejemplo claro para hablarte de y sabemos lo que es la misericordia. Creo que no hace falta hablar de la definición de lo que es, o sea, el concepto, definición de lo que es la misericordia. Jaycuapango enterobamba epa yepa la misericordia. Y creo que no hace falta, como dije, buscarle una definición. Pero si uno no sabe, es como una compasión, una conmiseración, una lástima. Sentir compasión por una persona que está sufriendo, ofrecerle ayuda. Eso es la misericordia. Es una disposición a compadecerse de los sufrimientos y miseria ajena. Según nos dice un poco si nos vamos a guiar por las definiciones de la palabra. Entonces, ya entendemos la misericordia, pero la pregunta es si estamos utilizando. Por ejemplo, ¿cómo uno reacciona cuando ve a una persona, un borracho, por ejemplo? ¿Cómo reaccionamos cuando un borracho, por ejemplo, ahí con mal olor entra dentro de una iglesia, en plena reunión? ¿Cómo reaccionamos cuando tal vez un hombre, una mujer
entra maloliente, entra dentro de una iglesia. Y mucho más si la iglesia es cerrada. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos cuando vemos, cuando llega a nuestro hogar tocando la mano una persona, un mendigo, pidiendo un vaso de agua o pidiendo un pedazo de pan? ¿Cómo reaccionamos? ¿Será que miramos lo que está dentro de la persona, que es su alma, o miramos lo exterior? Y mira, hermano, yo veo un peligro, y siempre lo digo, y siempre acá con los hermanos hablamos en la congregación. Hay un peligro dentro, hoy en día, que dentro de la iglesia muchas veces entra. ¿Qué es eso? Y hay otro de lo que va acompañado de esto, es el juzgamiento. Uno como ser humano, y dice, es como ser humanos, todos tienen. Aún una persona inconversa. Por ejemplo, ver a un borracho. ¿Y cuál es la actitud que tiene? Por ejemplo, vamos a hablar de un inconverso. ¿Cuál es la actitud muchas veces? Uno se burla o, en otra palabra guaraní, oya heipe o kaguare, oñen bojorese, o jugar, porque no le interesa a la otra persona. Y en el cristianismo eso debe ser diferente. Obviamente nosotros no ni esto ni aquello, pero ¿cómo reaccionamos realmente a ver una persona de esa manera? Cuando viene entrando dentro, sabemos que un borracho muchas veces mientras la predicación él está hablando porque está bajo los efectos del alcohol. Acá a nosotros nos pasó ya en 2 ocasiones. Aquí en la congregación nos ha pasado que vienen personas ya totalmente alcoholizadas entrando ahí, y mientras la predicación ahí está hablando, habla o se dice algo y sale él a dar su opinión. Yo recuerdo allá también en la vigilia de 24 horas allá en la radio Voz Celestial, a eso de la madrugada, ahí estaba un grupo también. En la mañana, en la noche, las 11, antes de la medianoche, ahí estaban en un grupo también tomando. Mientras uno estaba predicando, ellos también allá desde afuera, ellos estaban hablando, estaban respondiendo a la predicación o también añadiendo como ellos sabían. Ahí estaban un grupo, no sé, de 5 o 6 personas que estaban ahí vineando, tomando, alcoholizándose. Y un borracho siempre no va a tener educación. Pero cuando ve una persona entrar, un drogadicto, que está bajo los efectos de la droga, ahí está hablando solo, una persona que anda por la calle, va entrando, ¿cómo reaccionamos al ver, nosotros como cristianos, al ver a esa persona? O cómo reaccionamos, y no solamente a una persona que está en esa condición, sino hacia nosotros mismos. ¿Cómo reaccionamos nosotros al ver a uno de nuestros hermanos que está pasando por un momento difícil? ¿Cómo reaccionamos al ver a un hermano de la iglesia pasando por una lucha, no teniendo más trabajo o estando enfermo? O estando pasando por una enfermedad. ¿Cómo es nuestra reacción? Mire, Dios tiene misericordia, es infinito su misericordia. La palabra de Dios lo dice, que para siempre es la misericordia de Dios. Y acá esta palabra nos dice, yo quiero misericordia más que sacrificios. Por ejemplo, a mí no me vale sacrificarme, pero si yo no tengo misericordia, amor o compasión por aquella persona que está sufriendo, por aquella alma que está sufriendo. Si yo solamente voy a clasear, solamente quiero para en mis congregados gente de buena posición económica, intelectual o bien, y no quiero dentro de mi congregación una persona, ese barrendero o esa persona que está ahí medio sucio, maloliente, entonces ¿dónde está la misericordia? Al ver a un hermano, a uno mi hermano que está sufriendo o está pasando enfermedad, y yo automáticamente digo, hoy me acomba, pues ya por ahí, entonces ¿dónde está la misericordia? O automáticamente dar una palabra o tirar digamos o juzgar directamente algo, porque muchas veces suele pasar, pues ya por ahí,
Hoy me da Dios castigar su buen escuela de página. Entonces, los cristianos, la iglesia primitiva, los primeros cristianos también eran pecadores. Pablo también pasaba enfermedad. Pedro fue perseguido, fue golpeado. Pasaron por momentos difíciles. O cuando uno pasa por una enfermedad, es decir, será mamá, o porque no está más trabajando, o porque se siente débil, automáticamente ahí uno ya tiende. Y eso es lo que veo dentro del cristianismo hoy en día. Yo no sé si alguien más se da cuenta de eso, pero uno, si se descuida, automáticamente va a juzgar al otro. Y hay peligro en los que estamos en la sana doctrina, y eso lo digo y voy a decir. Los que estamos en sana doctrina, lo que digo, los que estamos, porque me incluyo, hay un peligro para nosotros, que es porque nosotros estamos en sana doctrina, automáticamente si nos descuidamos, si vemos a otra persona que tal vez está andando en un camino un poco diferente, automáticamente uno quiere ya acusar o juzgar. Y con eso yo no digo que yo voy a defender o voy a darle lado a la otra persona. No. La verdad se habla, se dice, se advierte. Pero no me toca a mí dar la última palabra si la persona va a ser salva o no. Vemos que si no anda conforme a la palabra, la persona no puede ser salva. Pero ¿qué pasa si en el momento de dolor, en el último momento, la persona dice: Señor, te pido perdón de todo mi corazón? Y si se arrepiente de todo corazón, Dios va a perdonar a esa persona. Pero hermano, si no cumplió, hermano, él andó de esta manera o aquella manera. No sabemos, mi querido hermano, oyente, amigo, hasta dónde va la misericordia de Dios. Tal vez andó conociendo la palabra, pudo andar de esa manera. Pero ¿qué pasa si en el último momento el Espíritu Santo, Dios dice en la Biblia que es la voluntad de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento? ¿Y qué pasa si la persona se reconoce al último momento? Nosotros no sabemos. Yo no puedo decir esta persona se salvó o esta persona no se salvó porque yo no conozco, no me toca a mí decir. Si yo tengo misericordia, voy a clamar por aquí. Claro que le voy a advertir, y con eso quiero que me entienda bien. Ella tende a poner una cosa, eres en Dubái, ahí después ya eres pollo y estás al lado. Con eso uno no está defendiendo el mal que hace la otra persona. Uno tiene que advertir, tiene que hablar, tiene que predicar. Bueno, el pecado es el pecado. Si nosotros hacemos nuestro trabajo, si advertimos, está bien. Pero como le digo, uno si se descuida automáticamente va a condenar a la otra persona. Porque uno está en sana doctrina, uno tiende a creerse superior porque yo me pongo camisa y pantalón bien, y la otra persona quiere cambiar esa parte y automáticamente yo ya le tiro una piedra. No. Acuérdate que también saliste de ahí. Yo salí de ahí, nosotros salimos de ahí. Antes nuestro mundo, siempre digo, y ahí me lo le pinta más que yo le suco remera musculosa, mis capri, vaquero, de lo mejor, buena ropa. Ahora esa live pero es suco. Yo antes utilizaba, compraba. Hay la moda hoy en día, pantalón y otro zapato. Tengo mis jaguar y subo que ando osoropa por todos lados. Jamás que osoropa al lado, ve acá tu jefe. Yo antes también tenía, compré, usaba ese tipo de pantalón. Con tela elastizada. Me gusta, hermano, pero que se ve pantalón vende pure y ya hoy punta de vender pure hoy. Pero pe elastizado, agüeren de hermano la ya ven de pure. Ella y tirana ese hermano y catamo, hoy ya por una vender de timar. Yo también era así. Remera musculosa, hermano, fero, enorme. Con tela tipo mosquitero lento, hermano, transparente lento. Camisilla. Azúcar, hermano. Será pues para la cual por lo mismo. Yo era así.
Utilizábamos short, así andábamos. En lo personal nunca me gustó andar sin remera. Ese desde pequeño. Es más, en mi cine, tal vez ya, pero desde que tuve uso de conciencia, yepan no es lo mío. Pero andamos también de esa misma manera. Y de ahí Dios nos sacó. De esa condición. De ahí Dios, con mano fuerte y poderosa, nos sacó. No vamos a volver ahí. Y para mí fue difícil entender. No es que de la noche a la mañana tomé la decisión de dejar todo. Porque uno luego no es difícil solamente de una forma. Y automáticamente ahí tiene que tirar todo y tiene que comprar todo nuevo. Es un proceso. Y para entender es el proceso. Pero Dios trabajó conmigo, tuvo misericordia y tuvo paciencia por nosotros. Hasta ayudarnos a cambiar en esa área. Y yo sé que muchos no están de acuerdo conmigo en esta área y en lo que estoy diciendo. Pero si uno tiene misericordia por aquella persona, Señor, entiende cana su Señor la iba hija. Y con eso yo no te digo que al que está así yo le voy a... No. Hay que decirlo, hermano. No está bien así. Yo no quiero que te pierdas. Por eso te digo, tenés que dejar esa bebida. El otro borracho nomás una copita no me va a hacer daño. Hay que decirle. Pero hay que mirar lo que está dentro del amor al alma. Pero muchas veces pasa que uno como dije, estar dentro de la sana doctrina, por hablar la verdad, predicar la verdad, uno ya quiere ir con todo. Eso tenemos que entender también en esa área. No vamos a apoyarle en su pecado, pero tampoco tenemos que pasar una raya que nosotros no podemos, que es juzgar automáticamente. Dice la Biblia, hermano, que juzgar con justo juicio. ¿Podemos juzgar? Claro, muy bien. Por la palabra podemos saber lo que es bueno y lo que es malo. Pero hay algo que nosotros no entendemos, no comprendemos bien, es la misericordia. ¿Hasta dónde va? Por ejemplo, un asesino en el último momento, si conoce la palabra y se arrepiente, puede que Dios salve. Así como este hombre que estaba ahí por la cruz. Pero hermano, este hombre no se preparó. Pero en el último momento reconoció. Y vemos que dice una parte de la escritura que estos dos hombres que estaban en la cruz, ambos habla en que es de dos personas. Está en singular y está en plural. Al decir ambos significa que es más de una persona. Estaban dos en la cruz clavados. Ambos le injuriaban. En el primer momento, los dos hombres, según el relato de la Biblia, le injuriaban. Oye, burlas así. Pero luego, más adelante, en otro relato, en otra parte más hacia adelante, vemos que este uno seguía injuriándole y el otro le dijo: "Equivo, bebé. De Shaibio, co inocente, ja. Ya paga. Ya merece, güey. Pero hombre, bebé, no ya, pues. Esté en tu reino donde mandó a mí, no se deje". Dice la Biblia que Jesucristo ahí le perdonó. Le dijo: de cierto, conmigo en el paraíso. No sabemos hasta qué punto va la misericordia de Dios. Y nosotros no podemos pasar un límite. Según la Biblia. Y la misericordia es importante y eso se ejercita también. Como dije, y la pregunta, vuelvo otra vez a la pregunta inicial. ¿Cómo es nuestra reacción persona al ver la situación de la otra persona? Porque por acá en nuestra ciudad hay muchos creyentes, muchas personas. Creo que hay, como 15 iglesias aquí en la ciudad de Paraguay. Hay muchas personas que conocen la palabra. Muchas personas. Y de diferentes clases. De diferentes formas. De diferentes, podemos decir, enseñanzas. Porque la Biblia es una sola, pero muchas veces el hombre es el que lleva de un lado para otro. Y yo sé que soy muy criticado por justamente por esto. Porque
como dice un pastor también, prefiero ser polémico, pero hablar la verdad. Muchas veces no soy aceptado en esto, pero la verdad se tiene que decir, porque yo no voy a apoyar lo que es el pecado. Pero tampoco yo voy a defender a un hermano si es que está mal, no voy a taparle si está errando. Si yo estoy equivocado, a mí nadie me defiende a mí, o no trata de justificar mis malas acciones, no. Y así también yo no puedo justificar las malas acciones de los otros. Pero lo que podemos hacer es mirar lo adentro, el alma de aquella persona, más allá de sus errores. A una persona que cayó, una persona conociendo la palabra que se cayó, ¿cómo debemos reaccionar? ¿Qué debemos hacer? ¿Será que tenemos que tratarle de ayudar para que se levante o tenemos que tirarle más piedra? Hermano, hay que tratar de ayudar, perfecto. Pero hay otro caso también, que es cuando la persona que está caído no quiere recibir ayuda. Hay casos donde personas que han caído, uno quiere ayudarle, pero tampoco quiere, no acepta esa ayuda. Ese es otro caso. Lo que más pasa muchas es que a una persona que cayó, ¿qué pasa? Le dan la espalda. Se comunicó una persona conmigo y me dijo, hermano, me contó, y me dijo que un día fue a la iglesia, se alejó del camino cristiano por muchas cosas. La razón por la cual se alejó me había contado. Retorné quiero más ir a la iglesia ahí, porque cuando me voy o sea, casi que todo a poco. Si hay cuadro, hermano, la sé allí de viaja, güey. Hay cuadro, hermano, ahí apartado, pero seco a la iglesia de cosa casi, güey. Oye, molo mombaco mi sea eva cuese. Los que yo dije que era mi amigo, mi amiga, me dan la espalda. Oye, lomo se güey. Y eso viene a desanimar. Porque reconoció que cayó, necesita ayuda, recurrió a la ayuda. Y le dije, vuelve a la iglesia. Vuelve a la iglesia, pero le muestran una cara larga. ¿Por qué? Porque cayó. Luego me volvió a hablar, me dijo, hermano, pues está confundido, confundida. Porque ahí escuché que dijeron que cuando uno se cae, conoce, ya no tiene más oportunidad de volver. Escuché que dijeron ahí, me dijo, uno se aparta, conoce la Biblia y viene y se aparta, se desvía, si quiere volver ya no tiene solución, ya no hay caso. De balde ya se va a la iglesia porque solución, no va a haber más perdón de Dios para esa persona. Me dijo la persona, hermano, allí desanima y te llego porque seco un año más, la najavija, hueco, hija, ay, cotengo. Allá pose lleguengo, pero ay, mira que hace desanima y tengo, pe. Porque peisarongo para ir a la iglesia, pe. La nareco, no solución. Entonces tuve que nuevamente hablarle a esa persona, hablarle, decirle lo que dice la Biblia y que pueda nuevamente igual. Muchas veces tenemos que mirar más allá de nuestros ojos carnales, mirarlo de adentro de la persona, el alma de aquella persona. Yo no puedo decirle, hermano, dejo de fornicar, entender, coño, perdón, de estuve mejor la iglesia. Eso no es misericordia. Hermano, dejó de adulterar. De que estuvimos de la iglesia, dejó. Eso no es misericordia. Ciertamente la persona, si va a venir y mucho, tiene que sujetarse a lo que es una disciplina. Tal vez si tiene que sentarse un mes, 2 meses, hasta que se restaure. Bueno, uno tiene que estar dispuesto a sentarse, al que se le limite las cosas que tiene que hacer, no puede en esa condición hacer, hasta que se restaure, hasta que esté bien otra vez espiritualmente. A eso tiene que sujetarse una persona que cayó.
Pero yo no puedo decirle a una persona que ya no tiene solución, a no ser que haya blasfemado en contra de la Iglesia. Ahí ya yo no me puedo más meter. Ahí ya tampoco puedo darle una falsa esperanza. Porque la Biblia dice que aquel que blasfema en contra del Espíritu Santo es en este siglo ni en el siglo venidero. Pero hermano, ¿qué es blasfemar en contra del Espíritu Santo? Blasfemar en contra del Espíritu Santo es atribuirle al diablo lo que Dios hace. Por ejemplo, hay personas que no aceptan el hablar en lengua. Y una persona está ahí hablando en lengua, está gozándose por el Espíritu Santo. Y el otro viene a reprender al demonio y ministrarle liberación o decir, demonio. Eso es blasfemar en contra del Espíritu Santo. Por lo tanto, si usted es lengua y si no aceptas, pues mejor cállate. Porque podés blasfemar santo y eso no va a tener perdón. El único pecado, bueno, no es el único que no tiene perdón. Pero hermano, los demás todos tienen perdón, los demás tienen perdón. Aunque hayas matado, Dios te va a perdonar, pero hay consecuencias que pagar con la justicia. Le engañé a mi esposa, adulteré, tuve una vez con otro hombre. ¿Será que Dios me puede perdonar? Dios te va a perdonar, pero puede haber varias consecuencias. Por ejemplo, si la otra persona, si en el caso del hombre engañó a la mujer, ¿qué pasa? Embarazada. O aunque no quede embarazada, ¿qué pasa si la esposa o el marido se da cuenta del engaño? Hay una desconfianza. Eso va a haber consecuencias. Dios te va a perdonar, pero la confianza que se dañó con la pareja, esa es la consecuencia del pecado. Como dije, matar a alguien, Dios puede perdonar, pero con la justicia vas a tener que pagar. La justicia no te va a perdonar, a no ser que vayas a coimear. Y eso también va a ser otra infracción en contra de Dios. Hermano, yo forniqué. ¿Será que Dios me va a perdonar? Dios te puede perdonar, pero puede haber consecuencias. ¿Qué pasa si una enfermedad de transmisión sexual te agarra? O hay un embarazo no deseado. Esa será la consecuencia. Dios te va a perdonar. Usted dice, Señor, yo reconozco, Señor, que yo me equivoqué, fallé, te pido perdón. Me reconozco, me humillo ante ti. Dios te va a perdonar por su palabra, porque Él es fiel a su palabra. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios te va a perdonar, pero la consecuencia va a quedar. Pero la blasfemia en contra del Espíritu Santo, Dios no puede. Algunos dicen, de hermano, oré, cometer pecado de muerte. Y la gente no entiende lo que es el pecado de muerte, no sabe. Algunos dicen, hermano, cometer pecado de muerte, es a fornicar. Ni fornicar, adulterar, eso no es pecado de muerte. Pero hermano, todos los pecados producen muerte. Tienen que entender la diferencia. La Biblia dice que hay pecado de muerte y los demás pecados. No recuerdo, si mal no recuerdo, Pedro había hablado de eso. No digo por pecado de muerte, habla esa palabra. El pecado de muerte es una cosa y los demás pecados son otra cosa. Y, hermano, el pecado de muerte Dios puede perdonar, pero depende de la persona. ¿Y qué es el pecado de muerte, hermano? El pecado de muerte, aquella persona que vende su alma al diablo porque hizo trato con la muerte. O sea, la muerte, alguno tiene como santo la muerte, el diablo, Satanás. Aquella persona que le vende su alma, su vida completo. Dios puede perdonar, pero depende de la persona que rompa el pacto. Y los otros pecados también llevan a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice el libro de Romanos, la fornicación o la mentira te va a llevar a una muerte espiritual. Pero si uno se reconoce, Juan capítulo 5, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Uno, si está muerto en el pecado, en el delito, espiritualmente, si cree en Jesucristo, va a volver a vivir. Libro de que el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces una persona que cometió un pecado puede recibir pecado. Una persona que adulteró, que pecó, que hizo esto, robó, puede recibir perdón de Dios. Pero ¿qué pasa muchas veces? Pasan ya 2 años,
Y la otra persona dice, va, ey, vamos ahí, está. Amoango, oye, ¿por qué tal cosa? Dios hace rato tal vez perdonó a la persona, pero el otro allá dice, no, te gustas ahí se ve. Otoñemos santos, se capo, no se me habló ya poco gris. Claro, está bien. Uno no puede negar sus malas acciones. Pero Dios hace rato tal vez perdonó a esa persona. Y uno sigue tirando piedras. Hace rato Dios me perdonó. Y otros siguen aún recordando eso y me siguen tirando piedras. Y ahí entra en juego la misericordia. Si una persona se cayó sabiendo la palabra, aunque era predicador, puede caer. Siempre digo, uno por ser predicador no es mejor que nadie. Puede caer, puede cometer errores. No es que el predicador es de hierro y va no ya y ese no. El predicador puede no mostrarte su parte débil para no esa parte, puede. Pero también tiene partes en su vida donde es débil. Solamente que tal vez supo manejar esa área. Sabe luchar en contra de esa área. Dios le ayuda. Pero también hay partes en su vida donde cada persona, hombre y mujer, le presta una atención muy especial. Yo le rogué a Dios, dijo Pablo, que me quite, pero le dijo Dios, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si un Pablo tuvo debilidades, ¿por qué nosotros no? ¿Acaso somos mejores que Pablo? ¿Mejores que Pedro? No. Todos somos débiles. Cuando una persona cae, con eso no vamos, como dije, lo vuelvo a repetir, no vamos a apoyarle en su pecado, no. Pero tenemos que mirar lo de adentro de la persona, el alma de aquella persona, y tratar de ayudarle, extenderle la mano. Pero hermano, no quiere que yo le ayude. Pues si no quiere que le ayude, pues habla con Dios. Y Dios va a saber cómo tocar su corazón. Pero no podemos, porque uno cayó, por automáticamente condenar o juzgar. Y hay las malas sospechas hoy en día juega un papel importante dentro de la iglesia. Hay algo que me parece, y yo por eso ya medio le miro raro allá al hermano. Porque sospecho que puede ser algo. A ella medio le estoy marcando ya sin saber. La mala sospecha. Malos pensamientos es una cosa, mala sospecha es otra cosa. Porque yo estoy sospechando de que el hermano está... Hermano, ¿será que tal vez medio... En ella malicia porque medio raro lento se? Sin saber, sin preguntar. Una mala sospecha, podemos caer también que... Habla la Biblia que la mala sospecha también es pecado. Vaya, hermano, vea la pasaje y no mañáis, tal vez, un ejemplo. A saludar su veja no pucáis. Es un ejemplo nada más. Pues me porque pues me seguramente porque no pucáis. Y no sabes qué estaba pasando por la cabeza del hermano ese. O sea, que el hermano no se saluda. ¿Será que te vio el hermano? ¿O qué estará pasando por la cabeza? ¿Con qué problema tal vez estará luchando aquella persona? Un hermano un día quiso irse de acá de la congregación y le preguntamos el por qué. Pastor Montena, se saludáis. Y se fue. Automáticamente. Sacó un juicio, una decisión y se fue, lastimosamente. Si usamos la misericordia, tenemos que mirar más adentro de la persona. Y como dije, a un borracho, y eso siempre también digo, un borracho no es borracho tal vez porque quiere. Tal vez habrá personas que porque meramente le gusta andar así. Pero un borracho tendrá un drogadicto. Hay una historia detrás de ese drogadicto. Una prostituta.
hay una historia detrás de esa prostituta. Un homosexual. Hay una historia detrás de ese homosexual. Y yo puedo juzgarle a un homosexual y rechazarle, no querer que vaya hacia mi lado. Pero si me siento a hablar, puede que te hable de que un día sufrió un abuso sexual, o un día le metieron donde no debía ese espíritu, o una prostituta una mujer que vende su cuerpo, hay más para que nos entendamos mejor. Tal vez pudo haber sufrido un abuso sexual antes y eso le llevó a eso, o alguna otra cosa. O ese borracho tal vez que anda perdido por ahí, hay una historia tal vez detrás que le llevó a esa amargura, querer llenar con ese alcohol. Y si usted se habla bien con un borracho que está perdido por ahí, te va a contar cuál es su dolor y por qué está tomando. Hay gente que crecieron en una familia muy disfuncional y eso le llevó a estas cosas. Nosotros no podemos, hermano, automáticamente a una persona al verle, o porque joba argel, o porque no se ríe mucho, automáticamente tirar una palabra y decir este o esto o aquello. No. Tenemos que tratar de ponernos en el lugar de la persona, tratar de entender y comprender la situación de la persona. Si se cayó la persona, el por qué se cayó, y tratar de ayudarle. Decirle, hermano, estuvo mal. Si la persona se reconoce, ayudarle. Y cerrar los labios. Y orar por la persona. Que también estuviste en esa misma condición. También estuviste en esa misma condición. También un día fuiste pecador, perdido, y Dios hoy te rescató. Entonces, como dijo Jesucristo, ve y haz lo mismo. Como Dios tuvo misericordia por ti y te rescató, pues entonces también ten misericordia por aquella persona y ayúdales para que puedan también ser rescatados. Hablar la verdad, decir la verdad, eso está bien. Pero hay que atender de en qué manera estamos hablando, estamos diciendo. ¿En qué manera estamos diciendo? Tenemos que cuidar esa área de tener misericordia por la otra persona. No podemos nosotros cambiar a la otra persona. Es Dios el que cambia. Es Dios el que cambia. Vamos a hablar, a advertir, pero la última palabra, si la persona quiere cambiar, va a cambiar. Y si el Espíritu Santo a Dios le toca, va a cambiar. Pero cuidemos en esa área. Podemos atacar en muchas áreas. Hablar, decir siempre esa área, pero recuerda que un día también estuviste ahí. Un día también usabas pantalón, no querías saber nada de una falda larga. Y hasta que entendiste la voluntad de Dios, anduviste de esa manera. Antes andaba de esa manera, chocito, y dergueo cape, hasta que entendiste que a Dios no le agrada. Y tal vez aquella persona que anda en esa misma condición todavía no entiende. Pero uno tiende a atacar y atacar y atacar y atacar y atacar esa área. Está bien hablar la verdad, como dije, pero tenés que entender que también estuviste en esa misma condición hasta que Dios te abrió la mente. Entonces a aquella persona falta que Dios le abra la mente. Entonces orá para que Dios le abra la mente, porque pasa muchas veces que uno, cuando mucho en esa área, la otra persona se te encapricha. Y mientras más uno le ataca en una área, más se encapricha. Entonces le decís y orá por esa persona, que Dios le abra el entendimiento, porque en la misma condición también antes andaba. Y mande y cuando iba con la vestimenta, güey. Oye, debe tal vez hasta que Dios te abrió la mente no cambiaste. Y así también uno no puede atacar solamente esa área. Está bien, como dije, lo repito, para que me entienda bien, es bueno hablar la verdad. Pero también tenemos que entender que un día estuvimos ahí y mostrar misericordia. Yo conozco las áreas
donde tengo experiencia. Y yo no haré directamente a otro mi hermano que está en esa misma condición donde yo estuve, porque yo sé lo que es estar ahí. En muchas áreas donde a mí me ha tocado vivir y pasar y aprender por mi costilla, si la otra persona está en esa misma condición, yo no le puedo tirar todos los caballos encima, porque yo estuve, que Dios me abrió la mente. Hasta ahí fue. Hasta que pude entender, hasta ahí fue esa vida. Entonces lo que yo puedo hacer es orar por la persona. Señor, ábrele la mente. Ten misericordia, Señor, de la otra persona. Yo no sé si me entendió. Tal vez más de uno puede que no le guste, pero es necesario hablar. Esto es algo real. No sé si, como dije, si usted se da cuenta, pero uno sí se descuida dentro de la sana doctrina. Puede caer en muchas cosas. Cuando Dios lo permite, cuando Dios diga. Entonces podemos hablar sobre esa área de los peligros que hay también, de las cuales tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Porque tenemos que ser verdaderos en todo. Como dije, hablemos la verdad. Prediquemos la verdad. No vayamos a dejarnos seducir por la otra persona que no quiere. También usemos lo que es la misericordia por la otra persona. Hasta aquí me quedo con esta palabra. Yo no sé si entendiste. Espero que hayas entendido, comprendido, porque Dios te bendiga en esta hora.